Continuamos en las cuatro esquinas y lo recordamos con frecuencia. En la margen superior derecha de sus monitores receptores de televisión tiene lo que se conoce como un hashtag, ya lo saben ustedes, pueden simplemente escribir esta referencia precedida del símbolo de la almohadilla en su Facebook o en su Twitter para que automáticamente nuestro equipo de producción reciba sus sugerencias, sus propuestas, sus consultas y, por ejemplo, las preguntas que quieran realizar a nuestro abogado de cabecera, Juan Manuel Rivera, que ya saben ustedes que es responsable de la asesoría jurídica Gerimar, que se encuentra en calle Lucena. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cristian. En calle Lucena 10 se están recibiendo, igual que en muchísimas otras consultorías, estoy plenamente convencido, pues preguntas relativas a todo lo relacionado con indemnizaciones con motivo de accidentes de circulación. Recientemente ha cambiado la norma y eso es precisamente una de las causas que han generado bueno, pues todo este movimiento de comentarios, de referencias mediáticas y de preguntas. ¿Qué es lo que ha cambiado así a grandes rasgos y que empezamos así rompiendo el hielo, Juan Manuel? Bueno, la normativa de las indemnizaciones de tráfico, evidentemente es un tema que siempre ha estado en vigor, siempre está en candelero porque, por desgracia, no deja de haber accidentes, cada vez hay más coches y entonces víctimas de esos accidentes pues no son solamente los conductores, sino los mismos peatones y los ocupantes de los vehículos. Eso, pues, lo que en un principio se dejaba a todo al arbitrio judicial, de todo accidente de tráfico había juicio, luego la ley fue avanzando, se hicieron una especie de baremos, porque había un problema y es que jueces a lo mejor en Barcelona indemnizaban más por un fallecimiento que jueces en Andalucía. Eso se fue homogeneizando y lo que ha sucedido ahora es que se ha hecho una nueva ley, con un nuevo baremo ya, con la experiencia que se ha ido teniendo en el anterior y un poco adaptado ya a la realidad. Este es muy importante, puesto que este baremo es revolucionario con respecto al anterior en muchísimos aspectos. Sube las indemnizaciones por fallecimiento. Es verdad que las personas decían, bueno, una persona que fallece, como nosotros solemos decir, un muerto, ¿cuánto vale? No tiene precio. Una persona que muere no tiene precio, evidentemente. Pero lo decimos siempre, como aquí hay que cuantificarlo, se trata de indemnizar por ese daño, pues había unas cantidades. Eso se eleva. Si bien en lo que es los daños más pequeños y los días de baja, que era lo habitual, tengamos en cuenta que aquí se le hace un guiño a la aseguradora y la ley favorece a la aseguradora, puesto que en los daños más pequeños, que son los habituales, disminuyen las indemnizaciones. Fallecimientos puede haber entre un 1 y un 2% y el resto son daños del día a día y días de baja o días de incapacitación que bajan. Por eso digo que hay que saber muy bien ese baremo y saber lo que hay que hacer, sobre todo por el procedimiento que ahora cambia mucho también. Bueno, existe una asistencia jurídica que ofrece la propia compañía, a veces hay determinadas cláusulas en esos seguros que nos hablan de asistencia jurídica gratuita. Siempre recomendamos que tiene que haber un asesor, un abogado de por medio, sea particular o no. En este caso, ¿es recomendable que sea particular o puede valer de la compañía? Bueno, con esta nueva ley lo que sí es recomendable, y yo diría casi obligatorio, es en el momento en que se tenga un accidente acudir a un abogado. Eso es lo prioritario aquí, porque la ley esta no es una ley simple, es una ley compleja donde hay muchos coeficientes, muchas posibles reclamaciones que se pueden hacer, no son solamente el daño, sino que aquí hay que computar el daño moral, el lucro cesante, hay muchísimos aspectos y por lo tanto hay que acudir a un abogado. Hay que acudir a un abogado porque la compañía va a ofrecer lo mínimo y entonces no se puede coger. Si el abogado debe ser de la compañía o no, yo, en mi opinión, es mucho más confianza y defiende mejor los intereses de un abogado particular que un abogado de la compañía. ¿Por qué? Porque las compañías muchas veces tienen convenios entre ellos y quien al final termina pagándote es tu propia compañía. Por lo tanto, el abogado está defendiendo un poco a la compañía y a ti, entonces hay unos intereses contrapuestos. Luego también es muy importante, las compañías eso ya lo saben y cada vez más se elige a un abogado particular, con lo cual lo que estás diciendo de la defensa jurídica las compañías lo han ido bajando. Entonces antes eran ilimitados, podía elegir el abogado que quiera, ahora sigues pudiéndolo elegir, pero te dice, oiga, yo le voy a pagar a usted hasta 3.000 euros si lo designa usted. Si es de la compañía, va todo incluido.
Pero hay que ver si el accidente ha sido más grande o más pequeño. En un accidente grande interesa tener un abogado particular de confianza que conozca bien estos temas y que pueda defender en todo. Bueno. Y nos quedamos también con esa referencia que realiza, es decir, tener abogado desde el primer momento, no decir ya si se complica, si hay una judicialización de alguna forma más compleja, hay que avisarle, no, desde el primer momento, ¿no? Sí, porque con esta ley se estima que lo que antes no iba a juicio, con esta ley puede que la mayoría de los casos vayan a juicio. Porque, como digo, esta ley no es una ley simple que diga por un accidente le voy a pagar tanto si tiene tantos días. No, es que en esta ley existe una serie de personas que pueden reclamar, existen una serie de conceptos que se pueden reclamar que antes no existían, y entonces se abre muchísimo el abanico y cualquier concepto que se escape ya no es indemnizable, porque la compañía, muy importante, la compañía va a llamar inmediatamente, va a ofrecer un dinero, va a pedir que lo vea el médico, entonces va a ir intentando ofrecer el básico, que es lo que esta ley llama el baremo básico. Pero claro, no hay que quedarse en el baremo básico, hay que irse a otros muchos factores que hay que van ampliando ese baremo básico. Y eso, una vez que la compañía ofrece, una vez que uno coge el dinero de la compañía y firma, ya no tiene solución. A veces se produce, bueno, pues una propuesta de acuerdo, un ofrecimiento por parte de la compañía que da un dinero, y no sé si su recomendación en estos casos es coger ese dinero o seguir hasta el final e ir a juicio. Vamos a ver, vamos. Volvemos a lo mismo, vamos a partir de que hay que buscar un abogado, lo he dicho siempre. Entonces, si ya se tiene el abogado, será él el que lo valore, porque evidentemente, si es un accidente de muy poca cuantía, que no merece la pena y que estamos hablando de que la diferencia entre lo que la compañía está ofreciendo y lo que realmente se va a coger, pues pueden ser 200 o 300 euros, pues a lo mejor no merece la pena ir al juzgado, merece la pena presionar un poco más a la compañía para ver si se le puede sacar o partir el resultado. Pero eso es muy pocas veces. En la mayoría de las ocasiones sí que interesará ir a un abogado, y el abogado decidirá si hay que ir al juzgado o no, porque el abogado no va al juzgado directamente, sino que lo primero que hacemos todos los abogados es hablar con la compañía, dialogar con la compañía y intentar convencer a la compañía de lo que hay que valorarlo todo con conocimiento de causa, con informes médicos y todo, y poder reclamarle a la compañía. Tenemos en cuenta que esto ahora es muy importante porque las compañías están obligadas a contestar. Si no contestan, es decir, una vez que se le hace la reclamación, la compañía está obligada a contestar, incluso está obligada en el plazo de 3 meses a consignar o a darte el dinero que ellos entienden que tienen que dar. No pueden esperar, como otra vez se dice, bueno, es que después el juzgado tarda 2 o 3 años. No, es que la compañía, lo que ella te está ofreciendo, lo va a tener que dar aunque no se llegue a acuerdo. Y además, muy importante esta ley es que no obliga a que si te da la compañía dinero, tú firmes la renuncia de tus derechos. No, la compañía tiene que pagar lo que entiende con sus informes médicos y con sus valoraciones que debe de pagar. Eso me lo da, pero eso es un dinero a cuenta. Si yo continúo adelante, podré reclamar más. Con lo cual, tanto en vía judicial o en vía arbitral, que también se abre la vía en esta ley de poder nombrar un árbitro para llegar a un acuerdo con la compañía, será muy importante que ese abogado negocie con la compañía. Lo que no puede negociar es el afectado. El afectado no tiene conocimientos ni tiene facultades para negociar. Lo tiene que negociar un abogado que con toda seguridad sacará mucho más dinero. Y evidentemente, si hay que coger lo que da la compañía o no, lo tendría que decir un profesional que le pueda decir, oye, mire usted, la compañía le da esto, pero se le puede sacar tanto. Bueno, supongo que en el caso de una reclamación, ¿la realiza el accidentado propiamente o la familia? Bueno, eso es una novedad también de esta ley, una novedad muy importante, porque esta ley abre el abanico a muchísimas personas que pueden reclamar. Y es una cosa que muchas veces nos reímos comentando los compañeros. Si aquí puede reclamar el afectado, puede reclamar, incluso pueden reclamar los padres, los hijos, familiares, incluso habla la ley de allegados. ¿Y qué es el allegado? Bueno, pues el allegado puede ser un amigo. El allegado puede ser un amigo o una persona que conviva con el fallecido o con el accidentado, y como consecuencia de ese accidente, pues se ha visto mermado de muchas cosas. Es decir, puede ser una persona que estuviera conviviendo en su casa con él, que estuviera viviendo, y no tiene por qué ser ni siquiera tener parentesco. Y diga, oiga, es que a mí lo que le ha pasado a esta persona me perjudica
y puede hasta llegar a reclamar. Por eso digo que no solamente ya el accidentado como era antes, el abanico se abre muchísimo. Por eso por lo que decimos que eso no lo sabe el afectado, es decir, eso puede haber muchas indemnizaciones que se escapan si no se acude a un profesional. Y hemos mencionado los dos casos, accidentado o fallecido. Cuando se trata de una reclamación por un fallecimiento, ¿a quién corresponde? El fallecido sí, igualmente viene tasado en la ley, como digo, incluso a todas estas personas, pero no son ya tanto los herederos, pueden ser el cónyuge, pueden ser los padres, pueden ser los hijos, pueden ser hermanos y pueden ser los allegados, pero además no se excluye, uno no excluye a los otros, como sucedía antes. Si reclama el padre ya no puede reclamar el hermano, no, es que el hermano también puede reclamar porque el hermano vivía en la casa y el fallecido era el que mantenía, porque era el que trabajaba y el hermano está parado y vivía de lo que ingresaba esa persona. Bueno, pues ese hermano puede reclamar también. Y ya digo, incluso personas que vivieran en la casa sin tener una relación, convivieran con el fallecido sin tener una relación y puedan demostrar, oiga, que para mí esta persona que ha fallecido pues me hace mucho daño y decimos muchas veces, es que yo estaba continuamente con esta persona y me iba a pescar con él, me iba a comer con él y puede también ser perjudicado y reclamar. Por eso digo que esto es muy importante y aquí lo que sí puede haber muchos conflictos. Muchos conflictos porque, como digo, no son incompatibles, todos pueden reclamar, pero sí es cierto que en algunas partes se compensan unos con otros, es decir, de partir del 100% se van partiendo. Sí, según quien reclame, pues a este le corresponde un 60, a este le corresponde un 30, entonces aquí puede haber problemas incluso entre los mismos familiares de a ver quién reclama para coger su cuota aparte. Ya digo que esta ley va a dar bastante conflicto, por eso digo que en la mayoría de las ocasiones terminará en el juzgado. Si no es con la compañía, incluso entre los propios reclamantes. Claro, aquí estamos hablando de quién reclama y el que reclama es siempre una indemnización. Hay que recordarlo que es en lo que está centrada esta ley de la que hoy hablamos. Es decir, que cualquiera de esas personas, incluso allegados, como el grado más extremo de los que hemos mencionado, pueden reclamar indemnizaciones para ellos por haberse visto afectados. Efectivamente, claro. Tenemos en cuenta que esta ley la reforma es de un sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas, no en las cosas. Esto no tiene nada que ver, no estamos hablando con el roce en un coche o la rotura de un retrovisor, el accidente del vehículo en sí. Los accidentes materiales no se tratan aquí, los accidentes materiales van por otra vía, que bueno, es más fácil, y quien lo tiene que reclamar es el propietario del vehículo, eso no hay duda, porque es el perjudicado. Estamos hablando de las personas. Entonces, las personas, tenemos que tener en cuenta que las personas, el ámbito y la relación entre las personas es muy complejo. Y aquí nos entramos ya en temas muy habituales hoy día. Una persona que está divorciada y que además convive con otra, ¿quién puede reclamar ahí? Pues según esta ley, tanto la esposa o el marido divorciado como la otra pareja también pueden reclamar. Cada uno en un porcentaje, dependiendo de los años de convivencia, pero los dos pueden reclamar. Pueden reclamar los hijos, incluso pueden reclamar, nos vamos ahora más, los hijos de mi pareja, que no son mis hijos, pero son los hijos de mi pareja. ¿Por qué? Porque también se sienten afectados, porque están viviendo en mi casa y dependen económicamente de mí. Si a mí me sucede algo, ellos se ven perjudicados. Por eso digo que aquí hay muchas personas que pueden reclamar. Entonces, el tema de una persona, aquí, como entra no solamente el daño físico, sino también el daño moral, el lucro cesante, es decir, lo que yo dejo de ganar si una persona fallece o no vamos a ir al fallecimiento, sino con una invalidez, con una paraplegia, con cualquier o con días de incapacitación nada más. Este señor ha estado 100 días de baja porque no ha podido trabajar. Bueno, eso causa un perjuicio. Eso causa un perjuicio no solamente a seres directos, sino a todos los que dependen un poco de él. Y como en esta ley se valora, por eso decimos que no es solamente el daño en sí, sino se valora todo eso, pues hay muchas personas que pueden ser beneficiadas en cuanto a reclamar. Y luego la cuantía y el tipo de las indemnizaciones varía en función de si la víctima, el afectado, el accidentado es trabajador, tiene un salario, otro es parado, es autónomo. ¿Eso influye? El que tenga hijos, por ejemplo, cargas familiares. Varía muchísimo, ya decimos, esta ley es compleja y varía. Tengo aquí algunas anotaciones porque es bastante complejo, pero es cierto que varía mucho, porque claro, en esta ley, como estamos hablando de que se indemniza el lucro cesante
pues el lucro cesante es lo que yo dejo de ganar. Para saber lo que se deja de ganar una persona tiene que saber lo que ganaba o los ingresos que tenía. Entonces eso no es lo mismo en una persona que en otra. Igualmente los hijos, también esta ley distingue de cuando hay un hijo o cuando hay más hijos, si estás casado o si estás soltero. ¿Por qué? Porque entran más afectados. Efectivamente esta ley ya no decimos que habrá sus problemas cuando se empiece a aplicar, como con todas las leyes, porque no va a ser perfecta y habrá problemas que tendrán que delimitar y tendrán que interpretar los jueces. Pero sí es cierto que esta ley pretende integrar ya muchísimos temas. Y muchas veces eso es malo en las leyes porque entendemos que esta ley es demasiado cerrada porque ha querido recogerlo todo. Y eso en una ley, por una parte es bueno y por otra parte es malo, porque al intentar recogerlo todo puede que el juez esté un poco encerrado en la propia ley y no puede abrirse mucho. Pero sí es cierto que recoge muchísimos factores que antes no se recogían, que antes se dejaban al arbitrio de los jueces y se dejaban por analogía o por similitud con otras cosas, y esta no estaba, es muy larga, la ley es una ley larga y va detallando punto a punto, hasta lo que nosotros parece que se nos escapa, va detallando esto que estamos hablando, ¿no? ¿Y qué sucede con la persona que convive pero que no es familiar? ¿Y qué sucede con mi hermano que no convive conmigo pero es mi hermano? ¿Y qué sucede? Y lo va recogiendo todo. Y también va recogiendo, como digo, si la persona que se ha divorciado ha convivido los años de convivencia con esa persona, también lo recoge, es decir, va siendo cerrada en todo y sobre eso pues va dando unos porcentajes y va aplicando unos coeficientes. Incluso es una cosa muy importante que esta ley indemniza un concepto un poco, lo llamamos el concepto de la soledad. ¿Cuál es el concepto de la soledad? Y lo prima sobre los demás. Es decir, una persona fallece y se queda un solo familiar o un solo afectado. Se queda solo, no tiene, entonces indemniza más cuando se queda un solo hijo porque se queda solo que cuando se quedan varios. ¿Por qué? Porque los varios se pueden arropar uno a otro. Entonces hasta ese concepto de soledad, oiga, es que se ha quedado solo, es que se ha muerto su marido y ya no tiene más nadie. Y entonces ese concepto también lo prima. Digo, es una ley que, bueno, y una cosa importantísima que se me pasaba aquí, por primera vez esta ley tiene en cuenta a las amas de casa. No se había tenido nunca en cuenta. Entonces, las amas de casa figuraban como paradas, como no tenían salario, y por lo tanto a la hora de indemnizar, pues no había un coeficiente a aplicar en esos ingresos porque no tenían ingresos. En este tienen en cuenta a la ama de casa y se le aplica como si tuvieran un salario mínimo interprofesional, como si percibieran un ingreso. Incluso se habla de, fíjate hasta dónde quiere llegar esta ley, que explica incluso qué sucede con la mujer o el marido, o el hombre o la mujer, porque hoy día puede ser ama de casa o hoy día no hay distinción, que cuida de las labores domésticas, pero que además trabaja y compatibiliza las labores domésticas y trabaja. Entonces una proporción será para una cosa y otra proporción será para otra. Como digo, es que quiere llegar a lo mínimo, ¿no? Quiere llegar a todos los casos y efectivamente la desglosa mucho. Por eso es muy importante, vuelvo a como empecé, por eso es muy importante acudir a un profesional porque esto no lo puede saber las personas. Que tú, aquí sí es cierto que cuando una persona tenga un accidente y venga al despacho ahora, tendremos que hacerle un interrogatorio, porque habrá que ir recogiendo, vamos a ver, tiene que trabajar y se dedica también a las labores domésticas y vamos a ver, y cuántos conviven en su casa, y hay un primo que convive también en su casa y tiene padres, tiene hijos, tendremos que hacerle un cuestionario bastante amplio para que no se nos escape nada, porque es verdad que la ley da muchísima apertura para eso. Bueno, pues pendientes de lo que se puede generar en el caso de que ocurra esa desgracia. Ojalá nunca les pase a ninguno de ustedes, pero si por casualidad les pasa o conocen a alguien que le ha pasado, que sepan que en Antequera hay un servicio jurídico, una asesoría que es Gerimar, donde se saben la nueva norma, con todo lo compleja que es. Al dedillo, Juan Manuel Rivera, responsable de esa asesoría jurídica, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Lola. Y nosotros volvemos la semana que viene. Recuerden, todos los jueves, y cualquier duda que tengan sobre este u otros asuntos, sean de los que sean, recurran al hashtag que tienen puesto en su televisión, en la esquina superior derecha, escríbanlo en su Twitter o en su Facebook y nos llegará automáticamente a todos los ordenadores del equipo de producción de este programa de Las Cuatro Esquinas. Seguimos.